gusto estar con ustedes y por supuesto también compartir este espacio con Wilson. Estoy oyendo perdón, Al antes, fondo aquí en escuchamos Flip, música. no sé si aquí en Flip, ahí el que estamos escuchando, mi querido Emerson. Ahora sí, ya no hay interrupciones. Hola Ricardo, bienvenido nuevamente. Estar con ustedes. Qué bueno. Y Wilson, saludamos a Wilson Sandoval, primera vez con nosotros, Wilson. Es el micrófono de Wilson. Wilson, necesitamos que actives tu micrófono. No, tiene que activar cámara y el ruido que se escucha es el de fondo. Ah, de él. Pues está oyendo Sí. aquí en Flip. Quizás. Ok. Hola Wilson, buenos días. Bueno, lo vamos a... Bueno, Ricardo, a ver, en lo que Wilson arregla ahí la situación tecnológica, ¿verdad? Cuesta un poco más hacer estas entrevistas. Exacto. Ahora en estos tiempos, sí. Coronados tiempos. Nos encantaría tenerte, Ricardo, y a Wilson aquí con nosotros en cabina, pero eso será un poco más adelante, ¿verdad? Cuando en la medida que vayamos desarrollando los protocolos de bioseguridad en medio de esta pandemia que continúa. Ricardo, tú sos el representante entonces del ICEFI dentro de este comité de veeduría de la utilización de estos $2.000 millones, ¿sí? Para hacerle frente a la pandemia, decíamos. Ahora, este es el segundo intento, Tony, de un comité que vigile la utilización y el destino de estos fondos. Uh-huh. ¿Ya fueron juramentados o ya fueron designados? ¿Cuál es la situación, Ricardo? Bueno, efectivamente, como señalaba Diana, este es un comité diseñado para poder ver y observar cómo se han utilizado los recursos de esos $2.000 millones. Quizás valga la pena un poco de memoria. A finales de marzo se aprueba por parte de la Asamblea este fondo de recuperación y reconstrucción económica de los $2.000 millones, en el cual en un inicio lo que se había diseñado era que iban a haber 6 representantes del gobierno y 5 representantes de entidades no gubernamentales. Particularmente ahí había un representante de la UCA, un representante de la ESEN, un representante de la NEP y había un representante de la Cámara de Comercio. En ese momento, cuando se definió ese comité, ellos no solo iban a ver cómo se utilizaban los recursos, sino que iban a decidir el destino de esos recursos. Sin embargo, esa intención no se logró concretar. De todos es sabido que todas las entidades no gubernamentales renunciaron. Dentro de los factores que ellos decían era que muchas de las cosas que tenían que decidirse dentro del comité, como por ejemplo la entrega de los $300 a los hogares, ya se habían realizado. Uh-huh. Y por lo tanto ellos pedían una serie de cambios, nunca conocieron por ejemplo un plan y se terminaron saliendo. En junio la Asamblea Legislativa decide que se tenía que integrar nuevamente el comité. Sin embargo, muchas de las organizaciones planteamos que no podía tener las mismas características del comité anterior. Particularmente, y esta era una posición que hemos mantenido desde el ICEFI, es que actores no gubernamentales no pueden decidir sobre el uso de los recursos públicos. En una democracia, por eso se eligen a los funcionarios públicos. Pero también en una democracia sí que la ciudadanía debería de conocer el destino de esos recursos. Es así que se crea este comité de veeduría, es decir, que es un comité que no decide sobre el destino de los recursos, pero que sí va a tener acceso, de acuerdo a la ley, a toda la información sobre cómo se han estado utilizando ese dinero para poder luego presentar informes. La semana pasada, el día lunes, nos reunimos con la Comisión Política de la Asamblea Legislativa, que es como el punto de partida para empezar a trabajar con el comité, donde justamente le hacíamos ver varias cosas, ¿no? Que las vamos a ir viendo más adelante seguramente en el tema de la entrevista. Destaca un punto muy particular, y es que este comité no es algo creado contra el Ejecutivo, como alguien pueda pensar, porque de los $2.000 millones, $600 millones los van a ejecutar las alcaldías. Eso significa que nuestro trabajo
también va a estar relacionado no solo cómo han estado manejando los recursos desde el gobierno central, sino también desde las municipalidades. Ahora sí, ya está Wilson Sandoval con nosotros, ¿verdad, Wilson? Te saludamos, primera vez en Diana Verónica y Tony, bienvenido. Hola, Wilson. Hola, buenos días, ¿qué tal, cómo están? Muy bien, aquí ya hizo un poco de memoria Ricardo Castaneda sobre este comité de veeduría, y la primera pregunta que me surge a mí es, bueno, ¿qué garantiza que ustedes no vayan a sufrir, si lo queremos llamar así, la misma situación de quienes estaban anteriormente y que renunciaron, de no tener acceso, digamos, a la información de las decisiones que están tomando con respecto a los destinos de estos dineros que los pagamos nosotros con nuestros impuestos? Sí, Wilson. Y lo acaba de decir Ricardo, este comité ha sido creado para tener acceso a toda la información y conocer cómo se distribuyen los fondos. Se supone, ¿verdad? Claro, yo creo que hay dos cuestiones como importantes que destacar con respecto a este comité. El primero es que la reunión que logramos sostener junto con Ricardo y otros miembros del comité, en esta parte de la Universidad Francisco Gaviria, la Universidad de Salvador y la Asociación de Contadores, fue la transmisión que le hicimos al presidente Ponce de que era sumamente necesario de que la Asamblea Legislativa acuerpara y acompañara al comité. En ese sentido, el presidente Ponce, así como el resto de diputados que pertenecen a la Comisión Política, pues aseveraron de que vamos a contar con ese compromiso, ¿no? Es decir, con el acompañamiento siempre de parte del Congreso para solicitar aquella información, y también que la información que llegara a las diferentes comisiones del Congreso que tuvieran que ver con gastos asociados a esos $2.000 millones, como ya decía Ricardo, en relación a alcaldías municipales y en relación al Ejecutivo, iban a ser compartidos sin restricción alguna con el comité, ¿verdad? Nosotros sabemos pues que la Asamblea tiene más información, mayor información que la que pudiera tener cualquier otro ente algunas veces, ¿verdad? En ese sentido es que en primer lugar contamos con este compromiso, y hoy públicamente pues lo hago, como también públicamente se hizo el día de la comisión frente a los medios de comunicación, el compromiso claro del presidente Ponce, ¿verdad? Eso creo que es la primera cuestión a la cual habría que apelar políticamente hablando como compromiso. Uh-huh. La segunda el segundo de los elementos, hay que recordar también que el decreto que se crea a nivel legislativo pues termina siendo sancionado también por el presidente de la República, ¿no? En ese sentido, contamos también con que si el presidente sancionó este decreto, es que también cree en que este es un acto, un compromiso de transparencia, ¿verdad? Hay que recordar que mucho del discurso a nivel del órgano ejecutivo ha sido el compromiso con la transparencia y la rendición de cuentas. Entonces, desde el comité también, como lo planteábamos en la Comisión Política hace un par de semanas, buscamos también que el presidente de la República pueda cumplir con este compromiso. Creo que hay una diferencia con el comité anterior, en donde el comité anterior tenía como ciertos elementos de direccionamiento con respecto a cómo se ejecutaban los fondos. En este caso no lo hay, como ya lo comentaba Ricardo, y en ese sentido debería de no existir problemas o impases con respecto a que no vamos a estar diciéndole al gobierno cómo se ejecutan los fondos. Uh-huh. Lo que vamos a estar visualizando es la ejecución final, ¿no? Uh-huh. Es decir, cómo se están ejecutando. Entonces no estamos aquí para poder decirle al Ejecutivo, mire, gaste los millones así, o gaste a las alcaldías, o gaste los millones así. No, estamos siendo un ente que al final está tratando de ejercer rendición de cuentas. Esta rendición de cuentas se llama vertical, es decir, desde la ciudadanía, desde abajo hacia arriba, ¿no? Desde la ciudadanía hacia los gobernantes. Creo que esos son los dos compromisos que se amarran al decreto. Según el decreto, no debería existir ninguna reserva de información con respecto al comité. Es decir, hay una herramienta legal también que nos garantiza ese tema. Al menos esa es la perspectiva política y legal del por qué no debería de existir una restricción a la información. Es decir, ahora, Wilson, perdón que te interrumpa, la información sobre el uso de los fondos por parte del gobierno central llegará a ustedes y, y de las alcaldías uh-huh. vía asamblea legislativa.
Así es como comprendimos en la Comisión Política. De hecho, en la Comisión Política nos entregaron un pequeño documento ya sobre gastos aprobados y sobre proyección de gastos. Obviamente es un documento muy, muy pequeño sobre los créditos que se han adquirido. Esperamos claramente mayor información, ¿verdad? Y va a ser un trabajo que el comité va a tener que ir como desarrollando. Yo quiero que entiendan una parte muy importante acá. El comité realmente es un espacio bien excepcional. Sí. No hay algo parecido en Latinoamérica. De hecho, los expertos destacan, como por ejemplo la parte del cuerpo diplomático y parte de la cooperación internacional, que un comité de esta envergadura no hay algo parecido en la región. Es decir, es una valiosa oportunidad para la ciudadanía y es una valiosa oportunidad también para el gobierno para poder poner en práctica el tema de rendición de cuentas. En ese sentido, lo que nosotros comprendimos, y por ahí Ricardo tal vez podría profundizarlo, es que sería la Asamblea Legislativa el enlace que estaría transmitiendo. Ahora, ¿qué nos toca hacer ahorita? Nos toca armar un reglamento. Ese es el primer paso. Yo lo menciono para calmar expectativas, sí, ¿verdad? Quedémonos ahí, Wilson. Solo quiero decir algo. Valoramos mucho tu participación en estos momentos en el programa. Sin embargo, hay un ruido al fondo. Yo no sé si alguien está martillando algo o algo. Déjame ver un momento. Por favor, para que sea esta una transmisión con mayor claridad para nuestra audiencia. Claro. Sí, vamos a ver si lo solventamos con Wilson, por favor. Y Ricardo, ¿qué es lo que sucede entonces? Pues esta información llegará vía la Asamblea Legislativa a ustedes. Decía Wilson que no hay precedentes en América Latina sobre un comité de esta envergadura. Sí, ¿verdad? Con la misión que tiene Ricardo. Lo que pasa es que el gobierno ha entregado muy poca información a la Asamblea. Exacto, entonces, a las comisiones. Y esa es nuestra siguiente pregunta, Ricardo. A ver, ¿de qué manera este comité de veeduría va a garantizar la transparencia de la utilización de fondos si la información incluso que le llega a la Asamblea Legislativa, los mismos diputados dicen que no es suficiente para saber en qué se está utilizando el dinero? Entonces, si la información va a llegar a ustedes a través de la Asamblea, entonces, ¿qué van a ver, no le quisiera llamar la palabra controlar, pero ¿de qué van a dar fe si no es suficiente la información? Sí, fíjate que ese es uno de los mecanismos que se va a utilizar, que es a través de la Asamblea Legislativa. Sin embargo, el decreto, tal como queda establecido, es que le da mucha potestad al comité para que pueda hacer las solicitudes de información directamente a las entidades. Y además quedó establecido que esa era una de las peticiones, que hubiera una obligatoriedad de entregar la información por parte de los funcionarios públicos. Incluso ha quedado que si un funcionario público no la entrega, va a ser sancionado. Si uno se acoge a ese cuerpo legal, digamos que hay garantías para que se pueda entregar la información. Sin embargo, tampoco somos ajenos a lo que ha estado pasando, ¿no? En el cual sí sabemos que el tema de que la ciudadanía conozca la información pública realmente se está convirtiendo en un reto, y por eso la necesidad de crear un comité de estas características. Yo sinceramente apelo a la buena fe, que todos los actores salen ganando en la medida que la ciudadanía, que en la medida que la ciudadanía conozca en qué se están utilizando esos recursos. Exacto. A ver, no solo la Asamblea Legislativa, sino el propio gobierno y las propias municipalidades. Claro, porque lo que pasa es que ustedes representan a la sociedad civil, pues de alguna manera. Ahora bien, Wilson, Ricardo acaba de decir de que dentro de la ley quedó que es una obligación de las instituciones entregar esta información al comité de veeduría. Pero, a ver, ¿no está volviendo esto más, con mayor cantidad de procedimientos, más burocrático el obtener la información? Hay que aclarar también un punto en ese sentido. Realmente el solicitar la información es un mecanismo
Importante en el sentido de que nosotros hemos reconocido y hemos visto desde parte de Funde que la información existe, es decir, hay información que no ha sido entregada. Doy un ejemplo, por ejemplo, durante el tema de las compras que se dieron en la pandemia de parte del Ministerio de Salud, hay información que no fue denegada, simple y sencillamente por el acto de que los plazos administrativos estaban suspendidos, pero la respuesta nunca fue que no existiera la información. Es decir, aquí en este caso, Tony Verónica, información hay, existe. Políticamente es que no se ha querido entregar. Y como decía Ricardo, partimos de la buena fe, pero también sabemos que hay un patrón de resistencia a entrega de la información de parte de todos los organismos, tanto municipales como autónomas, semiautónomas y también el mismo órgano ejecutivo. Ahora, de que esto vaya a rentalizar el mecanismo o lo vaya a hacer más complicado, más burocrático, creemos que no, porque al final es precisamente el ejercicio de pedir información pública lo que permite realizar un ejercicio democrático y cívico de poder fiscalizar. Si quitamos la solicitud de información, de temas de información pública que el comité nos da, en este caso, el decreto o la normativa, es como que quitáramos la esencia en sí de lo que podría hacer el comité, ¿no? La esencia del comité es que puede pedir información y que no le va a ser reservada. Es ese mecanismo como el mecanismo estrella, por así decirlo, que nos permite como poder fiscalizar. Si extraemos eso, el comité quedaría desarmado, sin dientes. Es como que fuera un comité únicamente de adorno que no tendría como acceso en lo absoluto a información pública. Es como muy similar al esquema de peticiones de información pública que hace la ciudadanía algunas veces a las alcaldías o a los gobiernos locales. Es como muy similar en ese sentido. Es el mismo ejercicio democrático, ¿no? Solo que en este caso, claro, el comité tiene cierto nivel. Vamos a poner esta palabra, o privilegio, por así decirlo, que la ley le otorga, o facultad o atribución que la ley le otorga, en virtud precisamente de que estamos hablando de $2.000 millones, ¿verdad? Sí, de esos... una cantidad que es sumamente grande. Sí, pregunta para ambos, Wilson y Ricardo. De esos $2.000 millones, ¿qué se ha utilizado ya? ¿Qué información tienen ustedes o cómo han hecho? Porque ha habido letes, hay CETES, hay toda una serie de situaciones, movimientos, transferencias. Transferencias internas. ¿Qué es lo que ya se ha utilizado y para qué? Bueno, justamente eso va a ser de las primeras acciones que va a conocer el comité y que va a entregar a la ciudadanía. Nosotros le decíamos a los diputados el día lunes que nos tienen que tener paciencia, es decir, el comité recién ha empezado a reunirse y dentro de los primeros pasos que va a hacer, por ejemplo, es elaborar un reglamento porque queremos hacer las cosas bien, es decir, que existan los mecanismos de que este comité pueda funcionar adecuadamente. Adicionalmente, tendremos reuniones con los distintos actores de la sociedad salvadoreña porque los informes, aunque quedó establecido por ley que se le deberán de entregar mensualmente a la Asamblea Legislativa, nosotros creemos que es importante que se le entreguen a todos los actores, es decir, al propio gobierno, a la Fiscalía, a la Corte de Cuentas, porque el comité no viene a sustituir la institucionalidad del país, sino que lo que debería de verse es cómo se fortalece. A partir de ahí, además, quedó establecido también dentro del decreto que la comunidad internacional pueda fungir como observadores del trabajo del comité y nosotros creemos que eso es muy importante porque la mayor parte de los recursos provenientes de esos $2.000 millones vienen de préstamos y también los organismos multilaterales están interesados que esos recursos sean utilizados de manera adecuada. También este comité deberá de trabajar con otras organizaciones de sociedad civil como un espacio en el que se permita que esa información que vaya a llegar al comité también pueda ser utilizada por toda la ciudadanía. Entonces, en ese sentido, sí, para darle ya esas respuestas concretas que dice Tony, como comité necesitamos un tiempo, ¿no? Porque sabemos también que cualquier cosa que diga el comité
tiene que tener fundamento, tiene que tener evidencia, e incluso si nosotros nos están negando la información, pues también sepan que el comité lo va a señalar en su momento, ¿verdad? Hay plazos, Ricardo. Exactamente, son 5 días hábiles que quedaron para una vez haga la solicitud del comité pueda ser entregada. Obviamente, por la cantidad de información que vamos a obtener, porque estamos hablando de $2,000 millones, están muchas instituciones involucradas y demás, el procesamiento de esa información para que ya podérsela entregar a la ciudadanía, de verificar si realmente es así esa información, pues va a llevar su tiempo, ¿no? Porque hay que decirlo, y también era otro aspecto muy importante, el comité no va a recibir recursos públicos, es decir, nosotros estamos acá con los recursos de nuestras instituciones, con la capacidad instalada que tenemos nuestras instituciones, porque eso nos permite garantizar nuestra independencia, no solo del gobierno, sino de la asamblea, de los partidos políticos, y entonces eso también, digamos que limita un poco porque tenemos nuestra capacidad instalada y a partir de ahí tendrán que tener paciencia. Lo que la ciudadanía sí tiene que tener certeza es que somos instituciones con capacidad técnica para poder realmente hacer buenas solicitudes de información y que esa información una vez nos llega, la vamos a poder procesar y se la vamos a entregar a toda la población. Lo que ustedes nos dicen, Ricardo y Wilson, es que tienen la capacidad para escudriñar, en salvadoreño, para poder escudriñar la utilización de los fondos y la dirección de esos fondos, o incluso los trámites que se hagan de transferencia de fondos de unas partidas a otras. Por ahí entendería yo que va el objetivo de este comité, porque ya lo decían ustedes, va a haber siempre la fiscalización de la Corte de Cuentas, de la Fiscalía, etcétera, etcétera. Ustedes serán un actor más que va a fiscalizar de alguna manera la utilización de estos fondos. ¿Hay un plazo para que ustedes comiencen a elaborar luego de que hagan esta, decías, normativa? Creo que ya se reunieron el viernes pasado. El reglamento, eso. ¿Cuándo estará listo este reglamento? Bueno, tendrá que estar listo en las próximas semanas, porque ya una vez empezó a arrancar los tiempos, digamos que fue el lunes pasado, ha quedado por ley que cada mes se le deberá de entregar un informe a la Asamblea Legislativa. Seguramente el primer informe que se va a entregar va a ser de más de cuestiones internas del comité. Wilson, ya se reunieron, entiendo yo, el viernes pasado, por primera vez. Sí, tuvimos, esta es la reunión que hemos tenido de la Comisión Política, que se sostuvo en la Asamblea Legislativa, que fue el lunes pasado, si no mal recuerdo. Ahí pues respondiendo un poco a la pregunta que creo que hacía Verónica en cuanto a cuánto va de plata ahorita, ¿verdad? Por así decirlo en buen salvadoreño, pues de la información que nos entregaron, pues ya había pues la incorporación al presupuesto de 389 millones de dólares. También había una aprobación en el presupuesto especial de 20 millones de dólares. Está pendiente de incorporarse a los recursos un presupuesto de 210 millones de dólares como parte de un préstamo aprobado por el programa de fortalecimiento de la política y gestión fiscal para la atención de la crisis sanitaria. Esto viene del BID. También está un pendiente de aprobar un presupuesto extraordinario de 40 millones de dólares, que también viene del BID. Y pendiente de aprobarse también otros 3 préstamos de 2 de 50 millones de dólares y otro de 250 millones de dólares. Y por último, por la información que nos entregó la Asamblea, otro préstamo pendiente de incorporar recursos del presupuesto de 354 millones de dólares con 200 mil dólares. Entonces, ahí podemos ver como un poco en qué están ahorita, ¿verdad? En la Asamblea, qué es lo que están buscando aprobar y cuáles son las cantidades que están manejando. Ya como le decía, pues, Ricardo, ahorita el primer paso es el reglamento. Y ahí es importante contar con el apoyo de la sociedad civil y sobre todo, y como lo trasladamos desde el comité al presidente Ponce y al resto de diputados que formaban la comisión, va a ser sumamente importante cuál va a ser el respaldo que se tenga de la cooperación internacional para poder como financiar el comité, ¿verdad? Como bien Ricardo lo dice, es un comité independiente que depende de los fondos propios, en este caso de CEFI, de la FUNDE y otros miembros del comité,
pero va a ser sumamente importante que la cooperación internacional pueda formar un rol importante, no solo observador, sino también de poder financiar, ¿no? Al final, para que el comité logre sostenerse y no se aborte, por así decirlo, de forma prematura, esta acción o este impulso, es importante que la cooperación se sume, es importante que los medios de comunicación se sumen. Lo que hoy estamos haciendo acá me parece muy interesante porque estamos dándole a conocer al público la importancia del comité. Eso le va a generar capital social y capital político. Hay que recordar que se vienen elecciones legislativas y así como se armó el comité, así también se puede desarmar vía acción de la Asamblea Legislativa. Entonces sería interesante de que de aquí a los meses de las elecciones, tanto el cuerpo diplomático, la cooperación internacional, los medios de comunicación y la sociedad en general puedan darle sostenibilidad. Esto, para devolverle la palabra, es como muy similar a lo que pasó con la CICIG. Eso iba a preguntar. Ajá. La CICIG se sostuvo mucho tiempo por el capital social que formó y el capital político que formó. Un apoyo de parte de la cooperación internacional y un apoyo de parte de la ciudadanía. Sin esos elementos, creo que el comité corre cierto riesgo, pero pues, y quizás Ricardo no me dejará mentir, que estamos con toda la disposición y estamos con toda la disposición también de buscar los aliados que sean necesarios, siempre y cuando no sean políticos, ¿verdad? Porque queremos mantener la independencia, pero sí en la cooperación o en la comunidad internacional, ¿verdad? Que puedan fijarse. Como repito, este es un acto bien excepcional, es un acto bien único en Latinoamérica y me atrevería a decir también que muy único a nivel mundial, ¿no? Es un comité de primer mundo el que estamos pudiendo observar. Y claro, tenemos la técnica y detrás de cada uno de nosotros hay un equipo técnico que está respaldando, ¿verdad? Gente experta en macroeconomía, gente experta en derecho administrativo, gente experta en temas de compras y adquisiciones. Y pues a nosotros con Ricardo lo que nos toca hacer es como apoyarnos en esos comités para poder como tomar decisiones y poder como dar a conocer información al público. A ver, hemos escuchado a algunos sectores de la población o gente que se manifiesta a través de las redes sociales, o hay quienes han dicho, es que los diputados están solo interfiriendo en la manera en cómo el gobierno está queriendo administrar esta emergencia. Y entonces, ¿por qué andan queriendo, pues sí, pedir tanto informe y contar las costillas? Hombre, dejen que el gobierno maniobre y que haga lo que tenga que hacer. Y lo que pasa es que también por el parte del gobierno escuchamos ese discurso. Apruébennos los fondos para poder responder. Apruébennos los fondos. Bueno, y se está viendo ahorita, por ejemplo. No me han dado, el mismo presidente dice, no me han dado los fondos. El famoso centavo partido por la mitad. Ajá, para poder responder a las necesidades de, ¿verdad? Entonces, de alguna manera es así como habrá presión sobre este comité también en el sentido de primero, tener la información de primera mano y segundo, hacer los señalamientos necesarios sobre la utilización de esos fondos. Y lo que pasa, yo solo le recuerdo a los oyentes, son 2,000 millones de dólares, al menos el área de influencia de este comité de seguimiento de veeduría, pero hay otros 1,000 más, ¿verdad? Ese es un montón de dinero, ¿verdad? Y que lo vamos a terminar pagando nosotros. O sea, que se están pagando a través de los impuestos. Y habría que agregar algo, que este dinero pues sí ya entró al Estado. O sea, si bien es cierto, están estos préstamos, pero entendemos, Ricardo y Wilson, que a través de CETES y LETES, ese dinero de alguna manera también ya entró. Y lo que pasa es que ya se debe y se va a reemplazar con estos préstamos para volverlo una deuda de largo plazo. ¿Qué le podemos decir a quienes piensan de esa manera, Ricardo y Wilson? Bueno, mira, Tony, fíjate que cuando nosotros desde el ICEFI, por ejemplo, analizamos el decreto, hicimos varias valoraciones, ¿no? Por un lado, algo que señalaba Wilson, que creemos que era muy importante, y era que todas las fracciones legislativas dieron sus votos, es decir, que hubo unanimidad en la Asamblea Legislativa para la aprobación. Luego, que el presidente de la República lo sancionó y que por lo tanto nosotros sabemos de la crisis política que había en el país y no íbamos a quedar en medio de ese conflicto, pero al ver que los órganos del Estado estaban de acuerdo, pues decidimos. Ahora, es evidente que el trabajo del comité en un año electoral puede ser utilizado por unos y para otros. ¿Cuál es nuestra salvaguarda? Bueno, desde el ICEFI nuestra salvaguarda es nuestra total independencia, ¿no? Y lo mismo con el resto de organizaciones, nuestra capacidad técnica
de poder entregar a la ciudadanía esta información. Ahora, la ciudadanía, ¿por qué debería de interesarle este tema? Porque es que lo que sucede es que este 2.000 millones de dólares, si bien es cierto, va a estar constituido por deuda, es deuda que la población va a terminar pagando más adelante. Los niveles de endeudamiento del país este año van a cerrar en torno al 92% del PIB. Significa que por cada 100 dólares que se vayan a producir en el país, 92 dólares con 10 centavos ya se van a deber. El Salvador, dada su situación fiscal, no se puede dar el lujo de desperdiciar un solo centavo. Entonces la ciudadanía tiene derecho a saber cómo es que se están utilizando esos recursos, y por eso la importancia de que este comité funcione bien, se le entregue la información, porque eso también le permite dar mayor legitimidad a la administración pública, no solo al gobierno, sino a toda la administración pública, y por eso la importancia de este tipo de esfuerzos. Es decir, esto es un ganar, ¿no? Gana la administración pública porque tiene más legitimidad, pero también gana la ciudadanía porque tiene certeza que sus impuestos actuales o sus impuestos futuros se han utilizado de la manera adecuada. A ver, Wilson, agrego a esta pregunta que hacía el hecho de que hoy hemos conocido que, pues, en medio del fin de semana, con un poquito de opacidad, el Ejecutivo emitió un decreto, el presidente emitió un decreto mediante el cual reformó el reglamento de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública, la LACAP, abriendo la puerta a que los procesos de libre gestión y compra directa sean mediante correo electrónico. Y pues hay gente que está adversando esta situación porque dice que esto está al margen de la ley. Sí. Es decir, pues hay movimientos ahí un poco... Hay maniobras que curiosas que algunos podrían decir, no, es que se necesita más rapidez para... Celeridad para algunos procesos y compras o contrataciones, pero otros dicen, no, lo que están buscando es saltarse las trancas. ¿Qué podemos agregar? Sí, miren, hay un aspecto importante, y es que durante las emergencias o la post-emergencia, siempre pareciera que lo que debe prevalecer en lógica humana, ¿no? La naturaleza humana es como ese acto desesperado de financiar lo que sea que venga, ¿no? Porque lo que se aleja es que estamos en emergencia. El tema de salvar vidas, el tema de comprar medicamentos, etc. El problema está, y como lo hemos venido sosteniendo desde FUNDE y especialmente desde Transparencia Internacional, es que tradicionalmente los espacios de emergencia son los espacios que los corruptores utilizan más a menudo para poder cometer actos de corrupción. ¿Por qué razón? Porque se desactivan los dispositivos de seguridad, por así decirlo. Veámoslo en la emergencia pasada. Se desactivó la CAP, se desactivó la Ley de Acceso a la Información Pública, se suspendieron los plazos administrativos, no podíamos como acudir al Tribunal de Ética Gubernamental para poder poner denuncias de infracciones relacionadas al tema de corrupción. Y todos esos espacios al final suceden, y ninguna administración pública en el mundo está exento de ese tipo de espacios de corrupción. Y lo vimos durante la pandemia, lo vimos en Colombia, lo vimos en Perú, lo vimos también en Ecuador, en donde las administraciones públicas utilizaron fondos de forma inadecuada precisamente porque utilizaron un esquema parecido al salvadoreño de desactivar todos esos mecanismos de protección. De control. Entonces, de control, ajá. Entonces, ahí como el primer elemento que quería mencionar es con respecto al por qué la importancia de mantener estos dispositivos, ¿no? Quedémonos ahí, Wilson. Wilson, te voy a interrumpir para no hacer esperar más. Y Ricardo también, hay un oyente, Mauricio Salazar, que nos llamó. Tiene una pregunta, y para no hacerlo esperar a Mauricio en el teléfono, adelante, Mauricio, con tu pregunta o comentario. Gracias por darnos esta oportunidad al salvadoreño de a pie, porque no podemos utilizar los medios. Solo te pido que seamos breves, precisos y concisos. Perfecto. Vea, señores el señor de ICEFI, Castaneda, y el otro señor, no sé si el otro señor es economista, pero el señor Castaneda sí. Mire, señor, yo tengo una inquietud. Si los 1.000 millones que van a bajar de ingresos tributarios representan el 20% de los ingresos tributarios, en esa proporción, digo yo, extrapolando,
en esa proporción, ese 20%, entonces bajaría el PIB. O sea, el PIB que tenemos de 25 andaría por los 20.000 millones, algo así. Si nosotros dividimos la deuda pública de 21.000 millones entre los 20.000 millones, ya, con PIB, con COVID, porque ahorita ustedes están haciendo cálculos, un PIB sin COVID, que serían 25 millones, pero al bajar, me da la impresión que andaría por los 110, 115. En esa misma proporción andaría el déficit fiscal, porque fíjese bien, si de los 2.000 millones que es un gasto, más los 650 que era el déficit presupuestario actual, más los 2.000 millones de gastos, serían 2.650 millones. Eso dividiéndolo entre el PIB, ya con COVID, señores, creo que no andaríamos con un 15 de déficit por ciento de relación, sino que andaríamos un 20, 25. Le dejo esta inquietud porque este es un trabajo de ustedes, para que le hagan ver a la población, porque todos ustedes han estado hablando de un PIB sin COVID, pero ya con COVID creo que... Ok, planteado su punto, don Mauricio. Gracias, a ver, Luis. ¿quién agarra la pregunta? Yo Ricardo. creo que Ricardo... Adelante, dar Ricardo. mejor Bueno, primero agradecer Diana y Tony por esa llamada, porque me parece muy importante que así como ciudadanos a veces nos interesamos del clima, también nos deberíamos de interesar de estos temas porque estamos hablando de nuestro dinero, ¿no? Sobre lo que él señalaba, las estimaciones que hemos hecho desde el instituto ya toman en cuenta la caída que va a tener el Producto Interno Bruto de El Salvador. El Producto Interno Bruto de El Salvador es alrededor de 27.000 millones de dólares y posiblemente este año vaya a caer en torno a 26.000 millones de dólares porque estamos frente a una de las crisis más graves de toda la historia. Por otra parte, como muy bien señalaba el oyente, va a haber una caída en la recaudación de impuestos que posiblemente sea en torno a 900 millones de dólares. Pero adicionalmente, para poder atender la pandemia, el Estado ha tenido que incrementar los recursos y, por ejemplo, ya Tony señalaba que solo en deuda durante el marco de la pandemia se han incrementado 3.000 millones de dólares. Esos 3.000 millones de dólares casi representa el 50% del presupuesto. Significa que si tus ingresos están disminuyendo, pero tus gastos están aumentando, el déficit fiscal, que es más que la diferencia entre ingresos y gastos, va a crecer. Y nuestras estimaciones, porque ahorita son estimaciones, ¿verdad? No tenemos datos concretos porque todavía faltan varios meses para que termine el año, es que El Salvador va a terminar con un déficit de 13% del PIB. Imagínense ustedes que cuando El Salvador tenía un déficit en torno al 3%, ya se decía que era alto, ahora magnifiquen 12%. Y si incrementa el déficit fiscal, se traduce en un aumento de la deuda pública. Si ya Por con el eso es que 3%, en el caso de El Salvador, ya con el 3% había problema. Exactamente, ya con el 3% ya era una situación bastante crítica. De hecho, antes de la pandemia, la partida más grande dentro del presupuesto era el servicio de la deuda, es decir, lo que pagábamos en intereses y amortizaciones. Así es. Si ahora, con esta nueva deuda que hemos adquirido, cuando veamos los presupuestos de los próximos años, vamos a ver que eso le va a ir quitando espacios de no hacerse reformas a educación, a salud, a la inversión productiva. Por eso es importante conocer cómo se están utilizando estos recursos, porque el costo es muy alto. Por ejemplo, Diana y Tony, se emitieron 1.000 millones de dólares en bonos a una tasa de interés de 9.5%. Solo por eso, en los próximos 32 años, el país va a pagar cada año 95 millones de dólares en intereses, es decir, estamos hablando de cantidades sumamente fuertes y por eso la importancia de conocer cómo se están utilizando los recursos. Sí, porque esa deuda ya se adquirió, entonces por eso es importante que cada dólar de esa deuda sea utilizado de la manera eficiente y en el rubro que se necesita. Esto entenderíamos que va a llevar a un replanteamiento de la propuesta de ley de presupuesto general de la Nación a partir del próximo año y a saber por cuántos años, señores. Sí, mira, el presupuesto del 2021 es clave, no solo en términos de intentar minimizar los impactos de la crisis económica que la vamos a seguir viendo,
sino también para empezarle a dar respuestas a la población para que con esos impuestos empiece a recibir mejores bienes y servicios públicos. El problema está que el servicio de la deuda, si no se hace ninguna reforma, va a ir minando esos recursos. Y yo creo que algo muy importante, que también lo amarro con el comité, es que la capacidad técnica que tienen nuestras instituciones da no solo para entregar unos informes de cómo se están utilizando los recursos, sino también para hacer recomendaciones de qué cosas tendrían que mejorarse. Y yo creo que eso es algo valioso porque al final de cuentas, si algo ha mostrado la pandemia es que seguimos teniendo una institucionalidad débil y que es una institucionalidad que debe de fortalecerse. Wilson, hemos conocido a través de los medios de comunicación varios casos con indicios serios de actos de corrupción o malversación. O mala utilización de los fondos. Mala utilización, y sería una pena que por la forma en cómo nos va a emproblemar financieramente estas deudas, se malutilicen estos dineros, Wilson. Pero ya hay varios indicios de cosas extrañas y raras. ¿Qué podríamos decir al respecto? Que por el momento no han sido aclaradas. No han sido. Y tampoco han sido aclaradas. Y han pasado varias semanas de cada una de estas investigaciones periodísticas, pero por el momento no se conoce una posición oficial del gobierno en cuanto a ellas para esclarecer la situación. Yo creo que ahí agregaría el tema de que fue la interrupción que tuvimos con la amable participación del ciudadano, Tony. Una de las cosas curiosas fue, por ejemplo, lo que mencionabas de la LACAP, ¿no? Que teníamos. Se dio una reforma al reglamento bastante sorpresiva entre el Ministerio de Hacienda y el Ejecutivo, en donde pues se va a hacer un poco más complicado rastrear quiénes son los que realizan las ofertas. De hecho, surge una modalidad electrónica que no aparece por ningún lado contemplada dentro de la LACAP. Ese tipo de cosas ya levantan un poco de curiosidad con respecto a por qué hacemos estas maniobras legales, sí, legales a final de cuentas, pero que parecen tender a hacer un poco más opacas las cosas y a frenar un poco el trabajo que el comité podría tener. O sea, que es la primera pregunta del comité, perdón, Ricardo y Wilson. Correcto. Debería ser la primera pregunta, ¿eh? Podría ser una de las primeras preguntas, y es la pregunta que Tony hacía de forma muy acertada, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó con eso? La postura es que, al menos desde Funde, nosotros analizando lo que es la ley LACAP, pues no encontramos la modalidad electrónica en sí, ¿verdad? Como que no sé cuál es el fundamento jurídico, y muy probablemente un examen constitucional, ese reglamento al final no lo pueda como superar, ¿no? Especialmente porque, por ejemplo, las ofertas se podrían hacer mediante correo electrónico y eso desvirtúa mucho como el tema de transparencia, que era utilizar los módulos de Comprasal para poder como hacer las ofertas y que los procesos pudieran rastrearse de mejor forma. Cerrando esa pregunta que hacía tú en el principio, paso como la otra pregunta. Nosotros desde Fundelac hemos presentado diversas denuncias al Tribunal de Ética Gubernamental asociadas al incumplimiento de deberes de parte de algunos funcionarios públicos. Por ejemplo, presentamos una denuncia contra el ministro Alaví en el sentido de que ya desde algunos de esos meses no se le paga el salario a doctores del área metropolitana de San Salvador. También presentamos una denuncia contra el ministro de Alaví por la compra de mascarillas que se hizo a Jorge Aguilar, cuando eso no lo permite la ley. Presentamos también una denuncia contra la ex ministra Orellana de Bendec de Salud por la adquisición también de insumos de primera línea al diputado Escalante. Entonces, de que hay indicios o hay actos que por lo menos hoy por hoy parecen reñir con la ley de ética gubernamental, las hay, y desde Funde le hemos presentado. De hecho, pasó a fase de investigación por parte del TEC el tema de las adquisiciones que el ministro Alaví hizo de mascarillas junto al ex funcionario que está suspendido, por así decirlo, porque ni siquiera sabemos cuál es el estatus legal con que quedó Jorge Aguilar, para ser sinceros. Pasó a fase de investigación, ¿no? El TEC está investigando esa parte.
¿Por qué? Porque al final son acciones que hemos visto. Y eso sin contar, por ejemplo, cómo se han estado utilizando los paquetes agrícolas de parte del Ministerio de Agricultura, que se ha negado información a la Corte de Cuentas de cómo se han estado distribuyendo, se ha negado información también en la Asamblea Legislativa, en la Comisión de Hacienda, cuando la diputada Margarita Escobar hacía como preguntas con respecto al ministro Anniker de cómo se habían gastado, pues el ministro se negaba a poder contestar ese tipo de preguntas. Y la Corte de Cuentas, pues la anterior magistrada presidenta, pues denunció claramente de que sus auditores no han tenido acceso a información de los gastos, por ejemplo, que se han realizado en Cisco. Ojo, con esto no estoy diciendo de que solo el Ejecutivo es que ha estado cometiendo actos de irregularidad. Sabemos también de parte de Fundialac, hemos recibido docenas de denuncias de gentes en las comunidades, de líderes comunitarios, donde los fondos de las alcaldías, los fondos FODES, han sido utilizados precisamente para hacer proselitismo político, ¿verdad? Y esto lo han hecho todos los partidos políticos, sin excepción alguna de las denuncias que hemos recibido. Hemos recibido denuncias de Puerto de la Libertad, hemos recibido denuncias también de alcaldías como Texacuangos, etcétera. Entonces, indicios, Verónica Tony, existen. Hemos tratado de movilizar a las instituciones que les competen para que puedan ejercer su control sobre esto, pero también no podemos obligarlos, ¿verdad? Aunque la ley los obliga. La ley obliga a la Corte de Cuentas de oficio a poder investigar, la ley obliga a la Fiscalía a poder investigar también de oficio. Claro, es donde interviene la sociedad civil, y creo que es como un mérito también que va a tener el comité de poder forzar a que estas instituciones se activen y no sean tibias al momento de poder hacer la fiscalización. Ahora, en resumen, de que hay indicios o hay apreciaciones de actos de corrupción, pues me parece que lo hay, y lo fundamento con las acciones que hemos presentado desde ALAC al Tribunal de Ética Gubernamental, ¿verdad? El problema es que el tribunal tiene plazos, Wilson. Sí, el problema está que cuando se presentaron en algún momento, pues los plazos estaban suspendidos, ¿no? Por el tema de la pandemia, otro tema es que también el TEC tiene una carga laboral sumamente amplia, ¿no? Es sumamente amplia, entonces muchas veces el TEC pues, se justifica en que los plazos administrativos no se logran cumplir precisamente porque hay una carga, y es comprensible, pues el TEC como el AIP, y la IAIP, el Instituto de Acceso a la Información Pública, si se dan cuenta, el instituto le acaban de recortar un poquito más de $85,000. Es decir, estamos recortándole a las instituciones que precisamente son las que sirven para fiscalizar. Entonces, aunque hayan plazos, es bien complejo al final exigirles cuando no tienen como los recursos suficientes. A ver, sí, adelante. Yo sí me quisiera también opinar sobre esta reforma que se hace al reglamento de la CAP, porque desde el ICEFI lo hemos revisado y realmente nos preocupa mucho porque creemos que puede ser un retroceso en el marco de la transparencia y que además puede limitar el trabajo del propio comité. ¿En qué sentido? Imaginémonos, por ejemplo, que nosotros hacemos una solicitud a una institución pública sobre un proceso de compras y contrataciones. Y entonces el comité puede verificar en Comprasal si efectivamente lo que ha entregado la institución es correcto. Sin embargo, tal como ha quedado ahora la modificación, no es necesario que se coloque en Comprasal porque puede ser a través de correo electrónico. Entonces, creo que este tipo de elementos sí no viene a abonar a la transparencia, sino que al contrario se establecen agujeros de opacidad. Nosotros esperamos y lo vamos a plantear la necesidad de que esto se reforme. Okay. Para explicarle a la gente, Ricardo y Wilson, qué es lo que está haciendo esta reforma, es que se sustituyen los medios impresos por electrónicos y se validan procesos únicamente por correo electrónico. Esto podría dar lugar a discrecionalidades, no hay una manera como de darle seguimiento, o sea, estamos hablando de cuando yo participo en una licitación. Se participa en una licitación, ¿verdad? ¿Le podríamos explicar bien qué es lo que está pasando con estas reformas a nuestra audiencia, Ricardo y Wilson? Sí, lo que sucede es que previo a la reforma, las licitaciones, los ofertantes presentaban la documentación en físico
por un lado, pero por otro lado se utilizaba precisamente el marco legal que era la utilización de Comprasal para ello. Es decir, en Comprasal tenemos la capacidad de poder rastrear cómo van los procedimientos y cuando eliminamos toda esa parte, porque fue lo que hizo en este caso con la reforma, ahora le permitimos a los ofertantes poder presentar vía electrónica, o sea, a través de correo electrónico, lo que son las ofertas. Ahora, ¿cuál es el punto acá? Si bien este tipo de correos electrónicos deben de ser públicos al final, sí representa una traba, porque quiere decir de que fuerza el sistema o nos fuerza a nosotros a tener que pedir entonces lo que son estos correos electrónicos. Y normalmente lo que ha sucedido por patrón, y de verdad yo no quiero que se entienda como un ataque al órgano ejecutivo, ha sucedido con la alcaldía de San Salvador, por ejemplo, en procesos de licitación, con el tema de videovigilancia que se tuvo en la capital, ha sucedido también con otras instancias, con otras alcaldías. Lo que hacen generalmente es negarte esa información, aunque sea pública. Entonces, al menos el temor de Fundealac es que cuando queramos como entrar a conocer este tipo de información que se maneja por correo electrónico y que al final es discrecional también, porque únicamente lo recibe la persona que está recibiendo correcto. las solicitudes, ¿no? Correcto. No lo recibe nadie más lo está viendo. Entonces, ¿qué garantía tenemos de transparencia con respecto a ese tipo de mecanismos, ¿no? Antes en Comprasal, en cambio, teníamos como esa posibilidad de ir trazando. O sea, la idea de Comprasal surge precisamente de esta idea que en Latinoamérica fue pionera de Chile, en donde Chile Compra, por ejemplo, en donde en un sitio web se ponían a disposición lo que son las ofertas y también los ofertantes se registraban y se podía ir como traqueando lo que era como el proceso de la licitación y el proceso de compra finalmente hasta saber. O sea, lo que pasa es que era público quién participaba en la licitación y cuál era su propuesta de participación. ¿En qué consta? Exacto. ¿En qué consta la Por decirte oferta? algo, voy a comprar 100 mascarillas. Entonces yo, Diana Verónica, me ofrezco a proveer esas 100 mascarillas. Y en ese sitio se encontraba quién era, cuál era mi base legal, la empresa, por exacto, ejemplo, las características de la mascarilla, el tipo, el precio, o sea, se conocía todo. El problema es que ahora ni siquiera, o lo que la tendencia parece ser que no vamos a saber siquiera quién es la empresa que está presentando. Sí, porque va directo a un correo electrónico. En la bandeja de correo electrónico del funcionario público. Creo que esa es una manera espero haberle intentado explicarle de manera bien sencilla, porque realmente el caso no es tan sencillo de explicar, es un poco más complejo. No sé, Ricardo, si crees que hay una cuestión más ahí que abonar que pueda servir para la ciudadanía para poder explicarlo. Yo, por mi formación de abogado, es como lo hago bien como estructurado y bien como aburrido, pero tal vez Ricardo lo pueda hacer un poco más atractivo en cómo explicarlo. Adelante, Ricardo. No, yo creo que Wilson lo ha explicado muy bien. Es decir, aquí en el fondo lo que la ciudadanía debe comprender es que existe una preocupación porque hay más discrecionalidad y cuando hay más discrecionalidad hay más espacios para que se cometan actos de corrupción. Y entonces lo que debe de avanzar el país es en fortalecer y eliminar esos espacios de opacidad, no abrirlos. Y yo creo que con todos los casos que han aparecido a través de los medios de comunicación, desde el Ejecutivo se debería de comprender que los primeros interesados para que no vuelvan a suceder este tipo de cosas, para que se sancionen a las personas que hayan cometido unos ilícitos, son ellos, porque si no, tarde o temprano, la legitimidad de los gobiernos se ve afectada y eso ya lo hemos podido ver en el pasado. Y lo que pasa es que también no estamos diciendo que que esta información no tengamos acceso. El problema es que para tener acceso a ella va a haber que solicitarla, ¿ya? Y entonces revitaliza un poco el proceso. Exacto. Al final te dicen, no, es confidencial. O es reservada o es reservada. Ajá, o los que plazos. En teoría no debería pasar porque según el reglamento que rige el comité, no dejamos como establecido ningún tipo de clasificación de la información como si lo está establecido en la IP, que está la confidencial, está la reservada, existente, etcétera, en este caso con el comité. Pero yo quería dejarlo con una fórmula interesante, Diana y Tony. Discrecionalidad más falta de transparencia, según la teoría, eso va a dar igual generalmente a corrupción. Si sumamos discrecionalidad más falta de transparencia es igual a corrupción.
Y ese es como el temor. Si nos enfrentamos como a esa fórmula, si nos enfrentamos como a ese contexto donde decidimos ser opacos en las cosas, decidimos no presentar las cosas con transparencia y aparte de eso somos sumamente discrecionales en cómo lo vamos a hacer, lo que finalmente vamos a tener obteniendo es corrupción. Y esto pasa aquí y en la China y en cualquier otro país, Diana y Tony, Okay. Verónica, Tony, perdón. Entonces, no, por eso repito, ojalá las alcaldías municipales, ojalá el Ejecutivo comprendiera y cualquier otra semiautónoma, lo que sea, dependencia del Estado, de que hay que evitar lo menos posible la discrecionalidad en el uso de fondos y la opacidad. Porque si ponemos las cosas a la luz y si evitamos la discrecionalidad, por ejemplo, lo que recaiga sobre una sola persona el toma de decisiones, va a ser mucho más complicado que los espacios de corrupción se den. Okay. Y eso, como lo repito, eso es teórico y eso es práctico, va a suceder aquí y en cualquier lado. Queremos tomar en cuenta algunas inquietudes de nuestros amigos radioescuchas. Hay alguien que pregunta sobre el uso de fondos de las alcaldías y ya ustedes lo han dejado claro que sí, dentro de estos 2.000 millones de dólares hay 600 millones que están yendo a las alcaldías y que por lo tanto van a ser fiscalizados. Ahora, la otra gran pregunta, duda que tiene la población es el tema si estos fondos, estos 2.000 millones de dólares, ya han ingresado al Estado. Y yo creo que quisiera que ustedes lo aclararan sobre la situación de esta deuda, porque lo que venimos hablando al inicio, ¿no? O sea, el gobierno dice no me han aprobado fondos y fondos han sido aprobados. Yo creo que dejo la palabra ahí a Ricardo. Sí, como decía Wilson, de la información entregada por la Asamblea Legislativa y, por ejemplo, el propio seguimiento que le hemos dado en el ICEFI, lo que ya entró al presupuesto es los 389 millones provenientes de un préstamo del Fondo Monetario Internacional. Adicionalmente, se encuentran 20 millones de un préstamo con el Banco Mundial y 42 millones de un préstamo con la cooperación japonesa. Adicionalmente, sabemos nosotros que se han emitido 1.000 millones de dólares en bonos y se han utilizado alrededor de 1.500 millones, entre CETES y LETES. Pero tanto de los bonos como de los LETES y de los CETES no sabemos, y eso hay que ser muy sincero, no sabemos en este momento si forman parte de esos 2.000 millones del fondo o han sido utilizados para cubrir las deficiencias del presupuesto general. Y por eso ese tipo de información es la que vamos a solicitar y es la que vamos a ir presentando en los informes, ¿no? Decir, miren, estos recursos se obtuvieron de esta forma y se han destinado hacia acá o hacia otra institución. Pero déficit en el presupuesto ha habido, Ricardo. Sí, por eso digo que es posible que de estos 1.000 millones, de hecho, en una de las comparecencias del ministro de Hacienda en la Asamblea Legislativa, señalaba que de esos 1.000 millones de dólares que se colocaron en bonos, se utilizaron alrededor de 400 millones para el pago de CETES. Y que el resto, recordemos, quizás vale la pena aclarar, ¿verdad? Cuando se aprobó el presupuesto general de la Nación el año pasado, se le permitió al Ejecutivo poder emitir 685 millones de dólares en bonos para financiar ese déficit del presupuesto. Exacto. En lo que va de la pandemia, se le ha autorizado otros 3.000 millones de dólares en endeudamiento. Es decir, que si uno suma todo, tiene 3.685. Entonces es posible que de esos 1.000 millones de dólares que se colocaron en bonos, sean de esos 685 millones iniciales y no de estos 3.000 millones de dólares que se han dado en el marco de la pandemia. Pero insisto, esa información es la que vamos a verificar para efectivamente decir y tener certeza si así se está haciendo o no, porque la complejidad del presupuesto es tal y en el marco de la pandemia que esto requiere mucha información y mucho análisis para realmente saber si está funcionando ahorita. Si, por ejemplo, no existiera el comité y nos quedáramos con la información que se conoce hasta ahora, realmente no tendríamos certeza. Y por eso la importancia de un esfuerzo de esta naturaleza.
Bueno, muchachos, confiamos en ustedes, ¿verdad? Y en el trabajo que van a hacer en este comité de seguimiento de veeduría ciudadana de emergencia, porque creo que la Corte de Cuentas, el Tribunal de Ética Gubernamental y la misma Fiscalía a veces, y voy a ser bien suave con lo que voy a decir, nos quedan de bien. Sí, se han quedado cortos, ¿verdad? Escuchar, digamos, que la Corte de Cuentas, que a la Corte de Cuentas no le dan la información que requiere, siendo el máximo ente fiscalizador de la utilización de los fondos. Mandar una carta a la presidencia para decirle que, mire, eso preocupa, pues. Eso es preocupante porque no son 5 pesos, pues. ¿Verdad? Pero Nicotoni, yo creo que algo interesante, gracias por la confianza. Creo que algo interesante aquí va a ser el apoyo que ustedes también nos puedan dar, ¿no? Desde la prensa, desde los medios de comunicación. Como les decía, para que el comité tenga legitimidad frente a la sociedad, es importante que los medios puedan poner un ojo sobre el comité. Y yo creo que el esfuerzo que ustedes hacen esta mañana en tratar de trasladar a la población cuál va a ser el rol, cuál es la importancia y cuáles son nuestras intenciones, son muy importantes para que el comité tenga sostenibilidad a futuro, ¿no? Y no sea como abruptamente desuelto. Como les digo, es frágil en el sentido legal, así como se armó a través de la Asamblea Legislativa, así se puede desarmar también, pero sí, o sea, de parte de Ricardo y mi persona, lo digo ahorita porque somos los que estamos acá, claro, tenemos todo el compromiso de actuar con transparencia, de actuar con integridad, con principios y valores y poder rendirle a la ciudadanía un trabajo que pueda como dar a conocer qué es lo que está sucediendo y cómo se están ejecutando los fondos. Al final hay gente que dice, pero yo no pago impuestos, por ejemplo, yo no doy renta, pero cuando usted va y compra un churrito paga IVA, de cualquier IVA. Empresa pago IVA, o sea, su dinero al final va también a las arcas del Estado. Todos pagamos impuestos. Todos participamos, y la intención, como repito acá, no es ser una molestia, sino es asegurarnos de que los fondos vayan hacia donde tengan que ir, porque la experiencia, no solo en El Salvador, sino que en el resto del mundo nos dice que en los momentos de emergencia o post-emergencia es donde más actos de corrupción suceden. Entonces, ese es como el llamado y las gracias a ustedes pues por cuenten con nosotros. Cuenten con nosotros para dar a conocer lo que sea necesario de este comité. A ver, ALAC, FUNDE, ICEFI, Universidad Francisco Gavidia. ¿Quiénes son los otros dos? Universidad del Salvador. Ajá. Y un representante de las principales organizaciones de contaduría y auditoría del país. Okay. Sí, Somos 5. 5 organizaciones. Exacto. Muy bien. Sí. Gracias, Ricardo. Gracias, Wilson. A la orden. Ya puedes seguir martillando ahí en tu casa, Wilson. Vaya, ya le voy a decir al señor que puede seguir. No, gracias a ustedes. Y como decía Wilson, cuando ya empecemos a tener los informes, ojalá podamos cada mes, por ejemplo, tener este tipo de entrevistas para que la ciudadanía conozca esa información. Porque si algo debe tener certeza la ciudadanía es que todo lo que el comité conozca, todo lo va a conocer la ciudadanía. Muy bien. Okay. El espacio está abierto. Está abierto cuando ustedes lo necesiten, señores. Sí. Muchas gracias. Gracias. Un abrazo para ambos. Un saludo. Un fuerte abrazo. Buen día. Cuídense mucho. Chao. Gracias,